Martín nos visita hoy. Adelante, Martín Guevara, te escuchamos y bienvenido. Hola, buenas noches, camaradas. Primero, gracias por darme la palabra y felicitaciones. Realmente recién compartí el espacio. Yo siempre en el grupo que compartimos te comento, ¿no? La enorme importancia de tu trabajo, ¿no? Me parece el de ustedes, ¿no? Porque entiendo que es una organización allá en México. Y bueno, acá saludos desde Argentina, apoyo tu trabajo, realmente creo que están aplicando el consejo de Stalin, que decía que el trabajo es el que resuelve todas las diferencias entre camaradas, ¿no? Esa es la importancia central del trabajo en la actividad política, ¿no? Con respecto a esta iniciativa de tratar el manifiesto comunista, como te dije en el grupo, el manifiesto comunista es el principal texto que nos legaron Marx y Engels. Como decía Lenin, es un pequeño librito que creo que no supera más de 50 páginas, ¿no? Que, como decía el maestro Lenin, vale por 1000 libros, ¿no? Lamentablemente, como pasa con muchos textos canónicos del marxismo, mucha gente hace referencia y no los tiene interiorizados, ¿no? Simplemente lo leyó de apuradas algún día en un transporte público y ya está, ¿no? Sí, yo leí el manifiesto comunista, pero como decía Hegel, el maestro Hegel, hay libros que no se tienen que leer 70 veces para tratar de entenderlos y absorber el conocimiento, ¿no? Yo creo que se quedó corto en el caso del manifiesto comunista, habría que leerlo 700 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta militante de primer orden. Hoy, en el siglo XXI, yo le aconsejo siempre a los camaradas que vayan a la conclusión, el punto 3, al final hay un párrafo que resume todo el texto, ¿no? Que es la actitud de los comunistas hacia los partidos democráticos, que lamentablemente muchos marxistas hoy en día desconocen y caen en posiciones troquistas de tomar a todos los partidos que representan a la burguesía media, burguesía, baja burguesía, o incluso gran burguesía con cierto nivel de compromiso con la soberanía nacional, como enemiga, ¿no? Y que no comprenden lo que Marx plantea en esa conclusión. Si les resulta muy largo el manifiesto comunista, a pesar de ser un texto de menos de 50 páginas, vayan directamente a esa conclusión, es lo que yo siempre recomiendo, para que abandonen esas posiciones antimarxistas de tomar a la burguesía como enemigos y no entender las enseñanzas de Marx, de aplicarle a la burguesía en la dialéctica materialista, ¿no? De ver en esos partidos amigos y enemigos, ¿no? Por supuesto que dentro de esos partidos hay anticomunistas profesos y enemigos de la revolución socialista, pero también están los contrarios, ¿no? Y eso lo está eso queda de enseñanza de Marx y sigue vigente en el día de hoy. Y otra cosa que sirve, además de como norte político, como brújula para guiarnos, el cual debe ser la actitud de los marxistas con respecto a otros partidos políticos que no pertenecen a nuestra clase, o sea, los partidos burgueses o semiburgueses, está el tema fundamental del sectarismo, de combatir el sectarismo, porque
a muchos camaradas que caen no solamente en posiciones antiburguesas, posiciones troquistas, sino que también caen en posiciones sectarias y toman a los otros partidos que no son el Partido Comunista, por ejemplo el Partido Socialista o partidos que representan a nuestra clase, la clase obrera, los toman también como enemigos porque no están en nuestro partido, violando las enseñanzas de Marx, negándolas, no escuchándolas, y lo que los lleva a caer en sectarismo. En el Manifiesto Comunista, Marx explica que la única diferencia que existe entre nosotros, los marxistas, los comunistas y los otros partidos obreros, es que supuestamente nosotros, los marxistas, tenemos un mayor conocimiento del movimiento en su conjunto, es decir, de teoría revolucionaria, de historia de las revoluciones. Eso nos enseñó Marx. Pero parece que muchos comunistas no, repito, habrán leído el Manifiesto Comunista, pero no lo incorporaron a su trabajo práctico y caen en posiciones sectarias contra todos los partidos que representan a los obreros porque no son marxistas, ¿no? Siendo que en realidad, como decía Marx, debemos tener la actitud exactamente contraria, ¿no? De tomarlos como otros partidos afines a nosotros que quizás compartimos objetivos políticos, solo que la única diferencia es que nosotros supuestamente, y remarco, ¿no? Supuestamente, porque lamentablemente no es muy común encontrarse con camaradas que conozcan profundamente de teoría, y es una grave falencia nuestra, en la cual debemos hacer una importantísima autocrítica, y su trabajo, y con esto termino, su trabajo ayuda muchísimo a combatir esa ignorancia que tenemos de la teoría revolucionaria. Muchas gracias, camaradas, los escucho. Te escuchamos. Bueno, gracias de nuevo, unidos. La verdad que, bueno, nuevamente te felicito. Un lujo el espacio, camarada. Realmente me pareció notable la participación de Joel Montana, explicando, ¿no? El método que creó Marx, las tres fuentes, ¿no? Hay un texto muy importante de Lenin en conmemoración de un aniversario de la muerte de Marx, en el cual explicaba exactamente lo que dijo Joel Montana, seguramente lo habrá leído, que nuestro método, el método marxista, es la fusión de las tres corrientes más importantes del pensamiento europeo del siglo XIX, ¿no? Es decir, la filosofía alemana, la economía inglesa y la política, la acción política francesa, ¿no? Más específicamente, no lo dice en ese texto Lenin, pero lo dice en otros textos, en cuanto a la filosofía alemana, Marx lo que hizo fue fusionar el materialismo de Ludwig Feuerbach con la dialéctica de Hegel, ¿no? Por eso, bueno, el método nuestro se llama materialismo dialéctico o materialismo histórico, pues es un materialismo dialéctico aplicado a la sociedad humana, por eso se llama materialismo histórico, ¿no? Pues la historia habla de la evolución de la sociedad humana, ¿no? Marx era un hombre genial, pero jamás hubiese creado este método científico que, como decía Mao, es un arma en manos de la clase proletaria para la emancipación de la humanidad. Jamás lo hubiera podido crear sin lo que dice en el Manifiesto Comunista, ¿no? Sin capitalismo, ¿no? Que fue el método, el modo de producción que revolucionó la sociedad, ¿no? De su época. Entonces, bueno, me pareció eso, ¿no? Quería comentar la participación muy destacada de Joel Montana. Ojalá tuviéramos más camaradas que se toman el trabajo de estudiar, ¿no? El marxismo, ¿no? Porque, como decía Mago, es un arma que nosotros tenemos, pero es un arma que muchos camaradas desgraciadamente dejan de lado, ¿no? La desprecian o no la comprenden o la leen, como decía
consecuencia de mi participación anterior, así de corrida, y no la memorizan, no la vuelven a leer, no socializan los conocimientos con los otros camaradas, como estamos haciendo en este espacio, y que realmente ojalá que se profundice en el futuro, porque me parece una herramienta indispensable, ¿no? En cuanto a lo que dijo mi tocayo Martín, si la lucha de clases sigue vigente, por supuesto que sigue vigente, solo que cambió. En la época de cuando Marx escribió El Capital, él explicaba el mecanismo por el cual los capitalistas le robaban el salario a los trabajadores, haciéndolos producir por mucho más de lo que él le pagaba, ¿no? Mucho más de su salario, es decir, los obreros producían el doble o el triple de valor que el salario que los capitalistas le daban, y era un mecanismo, digamos, de robo o hurto indirecto, ya que no te ponían una pistola en la cabeza y te sacaban el salario, sino que lo realizaban a través del mercado, y algo que, bueno, los obreros no lo comprendían, y solo los más destacados militantes obreros podían llegar a entender ese mecanismo tan complejo llamado plusvalía, ¿no? Bueno, hoy nuestro deber como marxistas es entender la sociedad en la que vivimos y comprender cabalmente que ese mecanismo de extracción o de hurto a los trabajadores hoy se profundizó y se invisibilizó. En los países más adelantados, más conectados al mundo, como en el cual yo vivo, yo estoy en Argentina, se dan fenómenos que quizás en otros países de Latinoamérica y del mundo no se ven. Ustedes quizás no lo ven tan claramente, pero por ejemplo en mi país hay ciudades enteras a las cuales les han robado los ahorros de su vida. Wow. No solo los trabajadores a través de su trabajo, sino a toda la población que dispone de ahorros con estafas piramidales, estafas Ponzi, promovidas por las redes sociales. Es decir, la lucha de clases se invisibilizó. Continúa, pero ahora los dueños de las plataformas digitales, Google, YouTube, etcétera, te roban a través de la publicidad que estas empresas estafadoras realizan. Y no roban solamente a nosotros los trabajadores, sino que roban a toda la población. Sí. Ese es nuestro deber, entender la irrupción de Internet que cambió en 1990, cambió la sociedad. Lo que pasa es que es un fenómeno tan novedoso de solo 34 años que en muchos países está en forma embrionaria, y muchos marxistas no comprenden que la sociedad cambió y que la nueva clase dominante se apropia del trabajo, porque los ahorros son eso, son trabajo acumulado, ¿no? de muchas personas, y que se amplió y se invisibilizó. Ese proceso yo pude entenderlo aplicando, como dijo el camarada Joan Montana anteriormente, el método marxista, que consiste en esa conceptualización que él dijo, ¿no? Producción social contra apropiación privada. Esa es la principal contradicción que Marx nos enseñó, y utilizando ese método marxista de conceptualizaciones generales, yo arribé a esta conclusión que les comparto, camaradas, y que creo que todos debemos entender, absorber y plantear, porque es el futuro. Aun cuando el trabajo sea relegado con la irrupción de la inteligencia artificial, los robots, etcétera, la clase burguesa está buscando una salida a través de la renta básica universal, ¿no? Y lo que va a pasar es que esa renta básica universal va a ser robada, hurtada por estos mecanismos digitales que promueven las plataformas norteamericanas, las plataformas que forman parte del imperialismo norteamericano, a la cual, por ejemplo, los chinos encontraron la solución de crear un proxy, un firewall,
un cortafuegos para que los chinos no sufran la intromisión de estas empresas tecnológicas que, contrariamente a lo que muchos piensan que son amables porque te dan acceso gratuito, te dan email gratuito, te dejan navegar sin pagar ningún tipo de dinero, contrariamente a lo que piensan, están destinadas a robarnos. Los escucho, sí, muchas gracias. Para agregar muy bien definido. Adelante, te escuchamos. Gracias, camaradas. Bueno, esta es mi tercera intervención. No quiero aburrirlo, pero realmente me parece muy valioso el aporte que están haciendo, camaradas, realmente superlativo. Yo no había participado nunca en un espacio de tan elevado conocimiento histórico, teórico. Realmente mis felicitaciones y espero que esto sea un camino que se profundice con el tiempo, ¿no? Exactamente como explicó un camarada, cuando Marx toma los principales exponentes a su maestro, porque Hegel fue maestro directo de Marx, ¿no? Invirtió, digamos, el método dialéctico en el cual la idea absoluta era lo que ordenaba la sociedad, ¿no? Y lo dio vuelta. Por eso tomó el método dialéctico de conceptos contrarios, de hecho es la primera ley de nuestro método científico, se llama la unidad de la contradicción. Lo tomó de Hegel, pero eliminando, o sea, dando vuelta a la fórmula de que primero estaba la idea y luego la realidad concreta, económica, como señaló Montana, porque eso es lo que somos, ¿no? Somos personas que luchamos para sobrevivir y toda la superestructura se monta sobre, digamos, la superestructura legal, filosófica, de justificación de la supervivencia se monta sobre la infraestructura económica. Decimos cómo cumplimos diferentes roles. Como decía, es muy importante también, como dijo otro camarada, separar pueblo de clase social, ¿no? Los marxistas consideramos que la única clase verdaderamente revolucionaria por su papel en la producción económica es el proletariado. En Argentina, por ejemplo, somos 1,5 millones de proletarios sobre una población de casi 50 millones. Siempre fuimos una minoría de la población desde la época de que se inició el capitalismo, ¿no? Pero, a pesar de ser una minoría, por estar codo a codo con nuestros compañeros en los trabajos, somos el núcleo de la revolución socialista, ¿no? Y somos los más interesados por la teoría, no como otras clases sociales que de hecho el capitalismo la disgrega, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios que constantemente van a la quiebra por el normal desarrollo del capitalismo, ¿no? Que los lleva a la ruina. Como decían anteriormente, yo soy un revolucionario y considero que lo principal, nuestro papel principal como revolucionarios es poner la política en el primer plano. Estudiamos filosofía, estudiamos economía y estudiamos historia simplemente para seguir el legado de Marx, que nos decía, la única diferencia que tenemos nosotros, los comunistas, con respecto a los otros partidos obreros que también representan a la sociedad y a la clase obrera, es que nosotros tenemos un conocimiento del movimiento en su conjunto, es decir, de la historia de las revoluciones pasadas, ¿no? ¿Para qué? Para ser mejores revolucionarios, para hacer una autocrítica de los errores que han cometido otros revolucionarios y tratar de tener en lo posible una mejor acción en nuestra época, ¿no? Eso, que quede claro, la política en primer lugar. Y en primer lugar, perdón, el programa. ¿Cuál es el programa? Es decir, ¿cómo vamos a hacer la revolución socialista en nuestros días, 2024? No nos pueden ayudar nuestros maestros.
maestros, solo nos legaron el método, pero el método lo tenemos que aplicar nosotros. Primero conocerlo en profundidad y luego aplicarlo. Esa es nuestra tarea. Y para elaborar un programa, como nos enseñaron nuestros maestros, número uno es entender el mundo en el que vivimos. Si nosotros, los marxistas, no entendemos que a partir de la irrupción de Internet se ha creado una nueva capa social dominante, que es la de los tecnócratas, dueños de las plataformas digitales, y del otro lado tenemos a todo el resto de la población, no a los obreros, a todo el resto de la población que somos los usuarios de esas plataformas digitales, no vamos a saber cómo desarrollar una revolución que es la representación de esas clases sociales en su conjunto, porque nosotros, los comunistas, queremos la revolución social de toda la sociedad, no solo queremos gobernar nosotros, sino que gobernamos nosotros, nuestra clase social, con aliados de otras clases sociales para toda la población, ¿no? Para terminar con este saqueo, terminar con la opresión, que ahora tiene una nueva forma, como decía anteriormente, que es una forma mucho más invisible y mucho más masiva que la plusvalía. La plusvalía ha quedado atrás. Es decir, la plusvalía, la forma de hurto diario en ese salario que no se paga, ha pasado a ser una forma de apropiación marginal o minoritaria. Ya no es la principal contradicción social entre empresarios y trabajadores. Hoy, lo que yo estoy planteando, para que lo pensemos en conjunto, es que la nueva contradicción es entre esa capa social emergente de la burguesía, los señores Elon Musk, Bill Gates, ¿no? Y todos los que conforman esa capa social de la burguesía, que realizan una sistemática extracción de datos de la población que les permite venderles publicidad, y les permite venderles publicidad de empresas que directamente, como decía anteriormente, les roban no el salario diario, y no solo a los trabajadores, a toda la población que tiene ahorros, que son los salarios que honestamente han acumulado a través de años de trabajo, y que va a seguir, aun cuando el trabajo cada vez es más minoritario en las sociedades avanzadas. El trabajo que nosotros conocíamos, el salarial, digamos, de relación de dependencia, va a continuar conforme implementen la renta básica universal que decía anteriormente, que es la solución a la irrupción de las nuevas tecnologías que se vienen. Así que debemos, como decía anteriormente, entender en profundidad, debatir todo lo que sea necesario, la situación de cómo nosotros como marxistas, aplicando nuestro método, entendemos a la sociedad en la cual vivimos, para elaborar un programa de futuro para toda la población, para todos los países, no solo para, por ejemplo, en mi caso, Argentina, sino que debemos entender que la liberación para los marxistas, por eso somos internacionalistas, porque como señaló Marx, la revolución es nacional en su forma, pero internacional en su contenido. Y hoy creo que todos vamos a estar de acuerdo que no va a haber liberación de ninguna de nuestras patrias sin la liberación de la patria grande. Que los ejemplos más importantes han sido la Cuba revolucionaria, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Esos pueblos están en la vanguardia de la liberación de nuestro continente, y nosotros, los demás países, estamos atrás. Pero debemos
aprender de esas riquísimas experiencias históricas. Ese es nuestro deber como marxistas. ¿Cómo hicieron la revolución chavista? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo los cubanos los ayudaron? Bueno, mil y un conocimiento que debemos interpretar y actualizar también. Gracias. Muchas gracias. Claro, Cada viernes vamos aquí a por estar acá los estamos. viernes. Adelante, Martín Guevara. Bueno, voy a ser breve por el poco tiempo que disponemos. Quería contestar varias cosas, pero bueno, me voy a centrar en lo más importante. En primer lugar, a quien cuestiona los aportes del destacamento revolucionario argentino, le recuerdo que nosotros tuvimos al Che Guevara, ¿no? Solamente eso. Aquí en Israel me pareció muy interesante tu aporte, coincido en muchas cosas que dijiste sobre China, pero me parece que tu cuestionamiento hacia el comunismo o no de los camaradas chinos, que es el que aprendiste de Gerson, hay que relativizarlo por los aportes positivos que está haciendo el gobierno chino, como el que yo mencioné, ¿no? De proteger a sus ciudadanos de la intromisión de las empresas tecnológicas norteamericanas. Y lo último que quería decir, dos cosas más. Gerson David, yo lo conozco, es un excelente divulgador peruano del marxismo, pero es un pésimo político. Los marxistas debemos tomar lo bueno, escucharlo, aprender y desechar su acción política, que es completamente antimarxista. Y lo último, mi gran temor es que nos pase a los marxistas del siglo XXI lo que Lenin decía de los populistas rusos, que negaban el desarrollo capitalista de Rusia, a pesar de que se estaban instalando masivamente las fábricas en su país. Pero como el capitalismo recién tomó alas a partir de la segunda década del siglo XIX, los populistas rusos no lo veían. Me parece que lo mismo nos puede pasar a los marxistas del siglo XXI si cerramos los ojos a la nueva economía capitalista basada en Internet. Gracias y los escucho y espero poder seguir participando si me dan la oportunidad. Venceremos, camaradas. Gracias a todos, un fuerte abrazo, que disfruten su día de muertos